Buenas, en este video les traigo un pequeño tutorial donde vamos a ver cómo crear tablas en Excel, ¿ya? Igual que en la versión 2019. Y vamos a comenzar viendo una gran diferencia que hay entre crear una tabla manualmente, que es como esta, donde yo fui escribiendo un dato tras otro, completando, después encasillando acá, ¿cierto? Dándole diseño a mi tabla, ¿ok? Si se dan cuenta, acá tengo la fórmula donde es E7 por F7. ¿Qué es eso? Yo que hice la fórmula sé lo que es. Si no, tengo que ir viendo paso a paso qué es lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, en definitiva, acá lo que estoy haciendo es multiplicar la cantidad, ¿cierto? Multiplico la cantidad de cada cosa con el valor unitario y me da un subtotal, ¿ya? Que es cuánto me va a salir la cantidad de portalámparas, por ejemplo, ¿ya? Eso aplica para todo el resto de las fórmulas. Esto es la forma manual de crear una tabla, ¿ya? En este caso, para el ejemplo, tenemos acá un presupuesto, ¿cierto? Donde tenemos cada material que vamos a ocupar para una instalación eléctrica y dentro de estos materiales, ¿cierto? Tengo el valor asociado. Pero ¿qué pasa si esto yo lo quiero transformar en una tabla en el estilo, ¿cierto? De dar formato de tabla. Vamos a ver qué ocurre. Selecciono la tabla, pincho acá donde dice dar formato como tabla. Esto está en la pestaña inicio. Y vamos a escoger una tabla, ¿ya? La que a nosotros nos guste. Y le vamos a dar ese formato. Entonces, por ejemplo, este color me gusta. Y lo que vamos a hacer es que esta tabla que ya está diseñada manualmente, la voy a eliminar y la voy a transformar en una tabla de Excel. Entonces, para ello debo aplicar y borrar el formato. Me pregunta si la tabla tiene encabezado. Sí, sí tiene encabezado, por ende va etiquetado. Y estos datos acá en la selección. Está seleccionado desde C6, que está acá arriba, y está seleccionado hasta G15, que es el último dato abajo, ¿ya? Entonces me selecciona desde este punto hasta este punto y crea la tabla. Aceptamos y si se dan cuenta ya tenemos la tabla creada. ¿Cuál es la gran ventaja? Bueno, en realidad son muchas ventajas. El hecho de trabajar con tablas de este tipo, porque si se dan cuenta, yo vengo acá en la tabla común, ¿cierto? Que yo estoy creando manualmente. Acá no tengo ninguna opción que me permite jugar con la tabla y transformar datos, borrar celdas, qué sé yo, de una forma muy fácil. Acá no puedo, tengo que hacerlo todo manualmente. Sin embargo, acá yo puedo, por ejemplo, para empezar se me habilita un diseño, ¿ya? Entonces aquí yo puedo trabajar con el diseño de esta tabla. Puedo cambiar, si es que se me ocurre cambiar el tono, si es que se me ocurre cambiar la forma, ¿ya? Puedo crear una fila total automática. Si se dan cuenta, automáticamente me sumó todos los subtotales. Lo hizo de una forma fácil. Puedo, por ejemplo, querer un total de valor unitario. Por ejemplo, si quiero sacar un promedio, ¿ya? O ver cuál es el más caro. Me dice que el producto más caro me sale 2.335 pesos, por ejemplo, ¿ya? Yo puedo sacar acá también un promedio de cuántas son las cosas, los materiales que voy a usar, el total de materiales que voy a usar, cuál es el máximo, cuál es el mínimo. Lo que ustedes necesiten acá está para su disposición, ¿ya? Y más, incluso hay más funciones. Yo puedo crear o dar una función extra que aquí no esté disponible a la mano, ¿ya? Si yo no necesito el total porque voy a colocar más datos, basta con que yo seleccione la tabla, dejo de fijar el total y agrego un valor nuevo, ¿ya? Por ejemplo, vamos a colocar tapas de caja, ¿ya? A esta tapa voy a colocar cuántas cajas son 15 cajas, 15 tapas, ¿ya? Y vamos a colocar acá que el valor unitario de las tapas es de 150 pesos. Listo. Este viene a ser el 10 de mi listado. Y ahora yo quiero nuevamente que me arroje el total. Basta con que venga, selecciono la tabla, pincho en diseño, pincho en fijar total y ahora ya me sumó nuevamente
y si se dan cuenta mantuvo, ¿cierto?, el valor unitario máximo como dato, y a esto le vamos a dar un formato de peso, y me da el nuevo total con la suma de este dato. Y si se dan cuenta, lo que hace es sumar el subtotal de los subtotales, que son todos estos, ¿ok? Y yo necesito un nuevo dato, y no sé, por ejemplo, vamos a anotar qué pasa si nos da un descuento, ¿ya? Entonces vamos a colocar acá descuento, ya. Se me agrega automáticamente una nueva columna a mi tabla completa con un nuevo dato que es descuento. Por ejemplo, vamos a decir que este dato va a ser igual a un descuento del 10% de este valor. Entonces, a este valor lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por 0.10. ¿Ok? Automáticamente me genera el descuento de todos los datos. Si yo no necesito todos los datos, quiero hacer el descuento del 10% solamente al portalámpara. ¿Ok? Selecciono acá y digo, calma, detente. Me interesa solamente el descuento de ese dato. Ya. Cosa que acá no se puede hacer. Tendría que yo acá manualmente escribirlo y uno por uno cambiando las fórmulas, es ir seleccionando acá para que me dé todo el contorno, un enredo, ¿ya? Acá es mucho más dinámico, es mucho más fácil. Si yo quiero eliminar esta columna, por ejemplo, si yo acá abajo tengo otra tabla, ya vamos a agregar acá, vamos a insertar una tabla cualquiera. Voy a decir que la tabla necesito esta cantidad de datos. Creo una nueva tabla. Esta es la forma de crear tablas. Ya, acá lo que hicimos nosotros fue transformar. Para transformar tengo que pinchar acá. Pero para crear la tabla basta con ir a insertar y crear tabla. ¿Ok? Yo tengo acá una columna que estoy ocupando todas estas columnas en otra tabla. Entonces si yo quisiera hacer lo mismo acá, yo creo aquí una tabla, ya, a la antigua, digamos, a la mala. Supongamos que esta es otra tabla con datos y yo quiero eliminar esta columna de esta tabla. No me sirve esta columna. No lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque si yo elimino esta columna, tendría que seleccionar esto e eliminar, ¿cierto? Pues si yo hago eso, voy a eliminar la columna de otra tabla que no quiero eliminar. Me interesa eliminar solamente esto. Entonces tendría que manualmente venir acá, suprimir, ¿cierto? Modifico esto lo tengo que cortar, control X, pegar acá, control V, para que mantenga la estética, ¿ya?, de la tabla. Entonces es todo más lento. Acá, en cambio, basta con que yo diga, ¿sabes qué? Esta la quiero eliminar la columna de la tabla, eliminó la columna de la tabla y esta no se dio ni cuenta, no supo nada. Así de óptimo es el hecho de trabajar con este tipo de tabla. ¿Okay? ¿Cómo hice eso de retroceder en cuanto a lo que había hecho? Control Z. ¿Okay? La tecla control del teclado más la tecla Z y puedo deshacer una ejecución que haya hecho dentro del programa. ¿Ya? Por ejemplo, si a mí me interesa de esta tabla hacer un gráfico para comparar, ¿cierto?, y estimar en base a una tabla los costos asociados a esta fórmula, ya, yo puedo seleccionar la tabla, pincho, si se dan cuenta que acá se me aparece una opción, pincho acá, yo puedo graficar, puedo crear una tabla, ¿cierto?, dinámica en base a una suma, promedio, en base a estos totales, ¿ya? Puedo crear otra tabla a partir de estos datos. Entonces, puedo crear gráficos estadísticos para obtener algún dato importante o relevante dentro de esto, ¿ya? Vamos a crear una gráfica, por ejemplo, de columnas, ¿ya? Entonces aquí, si se dan cuenta, automáticamente me da los valores. En el caso del 1, ¿cierto? Para el número 1, me dice que el costo supera los 1000 pesos. Sí, supera los 1000 pesos. Para el caso 7, supera los 2000 pesos. Caso 7, supera los 2000 pesos. ¿Ya? Entonces, podemos crear cosas muy fácilmente a partir de esta tabla.
¿ya? Que es todo mucho más intuitivo, es mucho más rápido. Yo puedo crear filtros. Dentro de los filtros quiero que me muestre solamente los productos que sean mayores a 20, ¿ya? Entonces acepto y me va a mostrar solamente los productos que están con más de 20 en cantidad, ¿ya? Y se actualiza el total, fíjense, se actualiza el total, me da el total de estos valores, me da el total en costo para estos componentes, y eso me permite ser mucho más rápido a la hora de querer dar un presupuesto, a la hora de querer buscar un elemento X, ya puedo filtrar ya sea por cantidad, puedo filtrar por descripción, puedo filtrar por valor, por lo que yo quiera, ya. Entonces, por ejemplo, si yo quiero filtrar acá, voy a decir, ya, me interesa, ¿sabes qué? Me interesa saber cuántos son los enchufes dobles. Voy allá y me aparece que los enchufes dobles son 7 y valen eso, y el total me sale por 13.104 pesos. ¿Ya? Esto lo hace muy fácil, lo hace muy intuitivo. Imagínate que tienes una lista de 50, de 80 materiales y necesitas buscar uno entre los 80. Basta con que pinches acá y haces el filtro, ¿cierto? Y lo buscas aquí y te va a arrojar todos los datos que tú tengas en tu tabla de ese componente que estás buscando específicamente. Espero que les haya gustado el video, muchachos, espero que les sirva. Deja un like si te gustó el video. Si tienes alguna consulta, deja en tus comentarios, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.